¿Qué verdades se desprenden del discurso del títere castrista Miguel Díaz-Canel? Canel reconoció una serie de situaciones que detonan la crisis en que se debate hoy la sociedad cubana. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Durante su intervención en la más reciente reunión del Consejo de Ministros, el mandatario Miguel Díaz-Canel enumeró una serie de situaciones que detonan la crisis que hoy se debate en la sociedad cubana, plagada de indisciplinas sociales, delitos, ilegalidades y robos a la propiedad estatal, entre otros fenómenos. No obstante, el heredero de los Castros se cuidó de mencionar las políticas e instituciones gubernamentales que han resultado fallidas y que han dado lugar a las anomalías antes referidas. Traigamos a colación algunas de las verdades que se desprenden del discurso del gobernante y que no fueron expresadas por él. Cuando Díaz-Canel llama a combatir a los ilegales, pillos, vagos, lumpen y corruptos, se está refiriendo a las personas que en su gran mayoría nacieron después del triunfo de la revolución castrista, que todas las mañanas decían en sus escuelas: pioneros por el comunismo, seremos como el Che, y que posteriormente recibieron una instrucción basada en adoctrinamiento ideológico de la maquinaria del poder. Entonces, hay que convenir que la formación del hombre nuevo ha fracasado y que de nada vale saturar del castrismo las mentes de los niños y jóvenes para que ya de adultos comprendan el fraude que se les inculcó. El mandatario expresó que en los territorios, municipios y barrios no se está actuando contra lo mal hecho, pues es en esos lugares donde tienen lugar las ilegalidades. En esta reflexión va implícita una crítica a los Comités de Defensa de la Revolución, CDR, la Federación de Mujeres Cubanas, FMC, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y hasta la de los núcleos zonales del Partido Comunista, PCC, que son las organizaciones que se relacionan directamente con la población. Queda claro que esas organizaciones no funcionan a nivel de base y solo sirven para cobrar la cotización a sus asociados, cotización con la que se mantienen sus parasitarias instancias a nivel de municipio, provincia y nación. En otra parte de su intervención, y al abordar fenómenos como el acaparamiento y los altos precios que se aprecian en los mercados, el títere castrista Díaz-Canel afirmó: se nos ha creado una casta dentro de la cual se produce un intercambio mercantil, ilegal y corrupto, con una economía sumergida e ilegal. Por supuesto, el mandatario no lo dice por lo claro, pero sus palabras parecen evidenciar el hecho de que la economía gubernamental, la centralizada, planificada y poseedora de los principales medios de producción, no funciona y que la sociedad no encuentra otra alternativa que, aún de manera sumergida, tomar en cuenta las herramientas de las relaciones de mercado. Al referirse a la manera en que su gobierno podrá contrarrestar esas actitudes de las personas que tanto daño hacen al régimen, Díaz-Canel aseveró: nadie tiene como nosotros un sistema político que pueda enfrentar con coherencia esas manifestaciones. Claro, muy pocos países tienen un sistema totalitario que controla la vida de las personas, que reprime cualquier manifestación contraria a los intereses gubernamentales y que llega a criminalizar las protestas pacíficas de la población. Como es lógico, el mandatario no ve nada malo en que su régimen posea tales características, al contrario, las asume con inoculable regocijo. En ese contexto, Miguel Díaz-Canel se lamentó de que sus instituciones no hubiesen actuado desde las facultades y responsabilidades que poseen, lo cual habría posibilitado la ocurrencia de tamañas desavenencias sociales, una auténtica patente de corso para que se actúe contra todo lo que incomode a las autoridades. Siguiendo con las noticias, el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos denunció que durante octubre se han registrado en Cuba al menos 398 acciones represivas contra la población civil, de las cuales 130 fueron algún tipo de detención arbitraria y 268 otro tipo de abusos. De acuerdo con la información recogida por la red de observadores del OCDH en la isla, entre los principales abusos se encontraron el sitio de viviendas de activistas 116, hostigamientos 61, citaciones policiales, multas, agresiones, impedimentos de viaje, juicios y expulsiones de puesto laboral.
El régimen cubano sigue aplicando la mano de hierro, no solo contra los activistas, sino contra toda la población que protesta pacíficamente por la terrible situación que vive el país. Por ello, la próxima celebración del Consejo Conjunto Unión Europea-Cuba, anunciada por el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, debería analizar en profundidad estas realidades y pasar de las palabras a los hechos, afirmó Yaxi Cires, director de estrategia del OCDH. Este mes se cumplieron 5 años de la entrada en vigor del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, o DPC, entre Bruselas y La Habana, con un escenario de 967 presos políticos, el empeoramiento de la represión en Cuba y de un código penal más peligroso para el ejercicio de los derechos humanos, que incluso aumenta los delitos castigados con la pena de muerte. La Unión Europea tiene que exigir un cambio real en Cuba, o de lo contrario, realizar inmediatamente la vigencia del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación e imponer sanciones individuales a los represores, concluyó Cires. El aumento de la represión es una de las respuestas de la dictadura cubana al crecimiento de las protestas a lo largo del país. El Observatorio Cubano de Conflictos, OCC, documentó 589 manifestaciones en octubre, una cifra que supera la registrada en julio de 2021, cuando ocurrieron en el país las históricas manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio. Estas 589 tuvieron lugar a lo largo del país, siendo La Habana con 179, Matanzas con 37, Artemisa con 35, Mayabeque 34 y Villa Clara 33, las provincias con más manifestaciones, precisó el OCC en su informe mensual. Entre ellas destacaron 71 protestas colectivas callejeras, cacerolazos, bloqueos de caminos y marchas, mientras que más de 500 fueron de carácter individual, denuncias, póster, videos y pintadas, entre otros. Las protestas callejeras mezclan cada vez más las demandas puntuales, pongan a luz, con las políticas, libertad. De las 589 protestas ocurridas en el mes de octubre, 263 estuvieron relacionadas con derechos políticos y civiles, mientras que 326 fueron originadas por demandas de derechos económicos y sociales, señala el informe del OCC. Siguiendo con las noticias, Cimex reordena la venta de combustible en gasolineras de Holguín. La Corporación de Importadores y Exportadores de Cuba, Cimex, puso en vigor nuevas medidas para agilizar y organizar el despacho de combustible en el municipio de Holguín, bajo el asunto Reordenamiento de Servicentros para la Venta de Combustible. La sucursal holguinera de la corporación aprobó una serie de medidas debido a situaciones organizativas existentes en la comercialización del combustible en los servicentros que han generado quejas e inconformidades con la población y los clientes de las empresas estatales, según publicó en su página de Facebook. Estas disposiciones de Cimex en Holguín entraron en vigor el pasado 1 de noviembre. Este reordenamiento implica una mayor especialización de los servicios según el tipo de vehículo. De acuerdo con el comunicado, los servicentros Carretera de Guevara y La Loma solo atenderán las motos particulares y dispondrán de combustible B90 y B94 el primero y B83 el segundo. 3 servicentros continuarán ofreciendo todo tipo de combustible: Holguín, Ciudad Jardín y La Avenida, aunque este último solo presentará servicio bajo autorización del gobierno provincial. El anuncio de Cimex se produjo solo unos días después. Cupet informará que no se contaba con la disponibilidad de combustible en el territorio nacional para abastecer las gasolineras, debido a dificultades operacionales de logística y una demanda superior a la habitual. Se ha producido un déficit en la disponibilidad de combustible en el territorio nacional, aseguró el escueto comunicado oficial difundido. La situación se repite a lo largo del país, a pesar de que Venezuela envió a Cuba 52.000 barriles de petróleo por día en el mes de octubre, 36.000 en septiembre y 81.200 en agosto. La capital también se ha visto afectada. El déficit de combustible relacionado con el parón en la producción de la refinería Ñico López en La Habana ha ocasionado largas colas para comprar gasolina. La crisis con el combustible es parte de la escasez generalizada que hay en Cuba y uno de los problemas que,
junto con los constantes y prolongados apagones, la falta de alimentos, medicinas o las carencias de transporte, genera tanto malestar en el pueblo cubano. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudaría mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos.